De alguna forma en la letra nos está diciendo que estamos en la tonalidad correcta y esto es maravilloso. Ya nos está mintiendo. De alguna forma, hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente la canción Flower de la integrante de Blackpink que se llama Jisoo. Dice de la siguiente manera. Bien, empezamos con un bajo profundo, ahí haciendo la melodía inicial, que en realidad va a ser más el acompañamiento, tengo entendido, salvo que eso sea la única melodía que escuchemos, y Jisoo haciendo algunas gesticulaciones vocales, simplemente. Por ahora todo muy tranqui. Está describiendo solamente la escala de La menor, de hecho está utilizando todas las notas de la escala de La menor antigua o La eolio, que es un modo bastante oscuro, profundo. Arrancamos en La. Vamos a ver si esto es algo más del K-pop tradicional, más pop, justamente más brillante, o es algo un poco más profundo y oscuro, opaco. Ya nos está mintiendo. De alguna forma, escuchaste en la letra, dijo ABC como ABC. En la música la traducción sería como La, Si, Do, ABC. Dijo ABC, Do, Re, Mi. Pero son notas distintas. Una es La, Si, Do y la otra es Do, Re, Mi. De alguna forma en la letra nos está diciendo que estamos en la tonalidad correcta y esto es maravilloso. No creo que haya sido algo fortuito, o quizás sí, pero de una forma u otra no deja de ser algo simpático. Vamos a ver qué notas está haciendo, porque está haciendo 3 notas consecutivas, pero parece que de forma descendente. ABC, Do, Re, Mi. Parece que comienza haciendo Mi, Re, Do, es decir, lo contrario a lo que está diciendo, porque ella decía La, Si, Do, o sea, ABC, y después Do, Re, Mi, y ahora está haciendo lo contrario. Lo cual es maravilloso porque está sintetizando en la letra y en las notas que está entonando la escala o tonalidad en la que nos encontramos. ¿Tienes alguna descripción de la letra o de qué se trata la canción? Ahí hay un piano muy bonito en la imagen. Por favor, déjalo escrito debajo en los comentarios. No voy a buscar la letra ahora para no quitarnos tiempo. Sin embargo, pudimos descubrir que gracias a la letra nos dijo la tonalidad en la que estamos. Y además, fíjate que aparecen estas cuerdas que se llaman cuerdas en pizzicato. Pizzicato es cuando en un violín, en viola, chelos o contrabajos, es decir, instrumentos de cuerda frotada con un arco, se utilizan los dedos para poder tocar. Por eso se pellizca, se hace un pizzicato sobre las cuerdas y... Tres acordes nada más: La menor, Mi menor, Sol mayor y vuelve al La menor. Entonces vos tenés... Maravilloso, y cierra por todos lados. Vamos a ver cómo continúa esto. Por ahora está muy bien, pero muy tranquilo, no entró una percusión súper agresiva, sino que tenemos ahí una canción pop tranquila, relajada. Ahí ingresamos en una nueva sección por fin, porque hasta acá, desde la introducción hasta estas 2 estrofas o 2 partes de una misma estrofa, estamos utilizando los mismos recursos. Se había sumado un poco de percusión, un poco de profundidad, la voz había cambiado un poco, pero ahora es donde realmente se abre el panorama y está haciendo lo que se llama una secuencia, es decir, toma un grupo de acordes que están a una distancia determinada y luego hace un copy-paste, copia y pega esa distancia en otro grupo de acordes. Por ejemplo, esta suerte de precoro, puente, utiliza los acordes Re menor, Sol mayor y luego sube todo un tono a Mi menor, La menor para estar dentro de la tonalidad. Entonces tan, 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 tan. Y le da una forma concisa y cerrada. Bien, y ahí cuando ingresaron con esa vocecita a lo Alvin y las ardillas, justo antes hizo lo que llamamos el acorde dominante en la música. En cualquier escala o tonalidad, el acorde dominante es el segundo acorde más importante, luego del primero, que es el acorde
tónica. Si estamos en la menor, el primer acorde va a ser la menor y su quinto grado, es decir, el acorde dominante, va a ser mi mayor. Entonces, para darle un cierre a ese preestribillo, porque entiendo que ahora llegamos al coro o al estribillo efectivamente, lo que hace es re menor, sol mayor, mi menor, mi mayor, ahí en un pequeño pasaje, en unas campanitas que se escuchan de fondo, y resuelve en el estribillo, que no lo arranca cantando, sino con esta entonación de esas notitas muy agudas que claramente es su propia voz procesada. Fíjate cómo está describiendo una melodía completamente. Sobre los acordes que habíamos escuchado desde la introducción hasta la estrofa, antes del precoro o preestribillo, y en el estribillo está entonando con esto que me hace acordar mucho a una canción que analizamos recientemente de la cantante argentina Nicki Nicole, que por momentos parece que tiene algunas influencias propias del K-pop, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción para que vayas a ver ese análisis, en donde utiliza un recurso vocal sintético muy parecido al que estamos escuchando en este momento para su maravillosa canción que se llama No Voy a Llorar, y que es una mezcla de bolero con boom bap. Te recomiendo mucho ese análisis porque hay mucha tela para cortar en el mismo. Avancemos un poco más. Fíjate que la historia la va dividiendo en capítulos y cada capítulo está acompañado en el videoclip, por supuesto, por una estética particular. Ahora apareció un amarillo fuertísimo, ahí parece que es una tienda, en contraste con el vestido celeste que está llevando. Pero la música en esta cuestión sigue de la misma manera. Entramos en esta sección de precoro o preestribillo que ya habíamos escuchado antes. En esa parte final donde se suma un arpegio. Arpegio es cuando tomás un acorde y distribuís las notas en vez de tocarlas todas juntas. Esto es un acorde en forma plaqué o bloque y eso es un arpegio, un acorde en forma de arpegio. Entonces en ese arpegio se escucha el acorde dominante, el mi mayor que habíamos comentado antes, y resuelve nuevamente cuando ingresa el estribillo con esta vocecita procesada tan aguda. Hasta acá sigue todo exactamente igual, me parece que está muy bien producido el tema. Desconozco si es el primer tema solista de Jisoo, porque entiendo que ella, como integrante de Blackpink, ya tiene una carrera formada dentro de ese grupo. Entiendo que a medida que van creciendo como grupo, luego cada una de las integrantes va independizándose y haciendo su propia marca personal. Por eso no sé si este es el primer tema solista de ella o ya tiene otros anteriores. Si tenés información al respecto, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Hizo algo muy interesante, que es utilizar algunos acordes reemplazantes. En realidad creo que solo uno. Efectivamente, antes en el precoro o preestribillo habíamos dicho que hacía re menor para ir al sol mayor y luego mi menor para ir al la menor. Ahora en esta nueva sección que está anticipando el final de la canción, que es como una parte C, si algo tienen de interesante las producciones de K-pop es que justo a último momento introducen nueva información, presentan una novedad a último momento que a uno le da un poco de frescura en el oído y que hace que todo el resto de la canción que acaba de ocurrir adquiera mucho más sentido. Entonces reemplaza el primer re menor que habíamos escuchado por un fa mayor, que es un acorde que tiene dos notas en común. Entonces ahora toca fa mayor, sol mayor, mi mayor, la menor. Y hace todo esto junto con el bajo que va subiendo, fa, sol, sol sostenido, la. Esta sensación cuasi épica, ¿no? Porque son todos acordes mayores, menos el último que es el acorde de la tonalidad, que es la menor. Entonces y suena tremendamente pop, pero de ese pop lindo, agradable de escuchar. Y además fíjate la voz, lo agudo que llega, lo deja muy relajada, y cuando hace ese descenso
muy bien marcado, muy bien entonado, tiene muy lindo color de voz, independientemente de que a lo largo de la canción lo haya utilizado relativamente poco. Fíjate que el estribillo, que es lo que suele ser algo bien cargado o con mucha fuerza emotiva dentro de una canción, que nos deja algo para que nos acordemos de la canción, bueno, en este caso decidieron utilizar el recurso vocal que habíamos comentado que había cierta similitud con la canción de Nicki Nicole, pero me parece que esta es la parte más interesante de la canción, donde tiene estos acordes más épicos y donde ella está cantando bastante más, y me parece que se le puede encontrar muchísimo más el sabor a esta sección que en las anteriores y que incluso en el estribillo. Y fíjate que ahora termina la canción con el estribillo propiamente dicho, combinando todos los recursos vocales que utilizó a lo largo de toda la canción, es decir, esa voz procesada y súper aguda, luego una voz con mucho más aire como habíamos escuchado en la introducción, y luego una tercera voz que es la que canta la letra realmente y que está apareciendo esporádicamente en esta última sección de la canción. Efectivamente, los tres tipos de voces aparecieron hacia el final de la canción. Me ha gustado mucho analizar esta clase de música a lo largo de todo este tiempo. De a poco vamos incorporando nuevos grupos o nuevos solistas. Si hay alguna otra canción de Jisoo o de Blackpink o de cualquier otro grupo de K-pop que te interese que escuchemos y analicemos musicalmente, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos análisis de K-pop dedicados especialmente para vos. Chao.